sección de historias bíblicas misteriosas. Una noche de 11 de junio del año 2020, son las 9:33 de la noche acá en Arizona. Y en esta noche especial vamos a hablar de lo más poderoso que podemos tener en la fe cristiana, lo que se puede decir la fe cristiana, no la religión cristiana, porque algunos la consideran así. Pero cuando hablamos de la fe cristiana estamos hablando de cosas sobrenaturales, cosas que van más allá del mismo entendimiento o imaginación humana. Y en esta noche el título de lo que vamos a hablar, este mensaje bien importante, esta enseñanza bien importante, se titula La palabra de Dios, o el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Fíjate, cuando buscamos la palabra de Dios en la internet, nos da dos o tres cosas media picoteadas ahí, no dicen tanta información, porque los medios comunicativos no hablan mucho en cuestión de eso, porque no se meten tanto profundo. Eso nos toca a nosotros entrarnos secularmente, individualmente, para crecer espiritualmente, individualmente. Y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que dice que en el internet de la Biblia, del concepto de la palabra de Dios, que son un conjunto de textos religiosos considerados como libros sagrados para el cristianismo, que tiene mucha razón eso. Y de Jesucristo, la religión cristiana, como encarnación del verbo, ¿verdad? Porque si leemos en el principio del Evangelio de Juan, habla de que el Evangelio, o sea, el verbo de Dios, que es Cristo, se vino a ser, o la palabra de Dios vino a ser carne, se vino a ser una persona humana. Dice, y impisima verba, las estas palabras pronunciadas por Jesucristo. Otras palabras son divinas palabras, obra, teatro, que había muchas personas que hablan de eso desde el año 1919 también. Pero si buscamos la palabra de Dios, la palabra de Dios aparece en la misma Biblia. Si la vamos a buscar muchísimas veces, estamos hablando casi más de 90 veces por ahí aparece lo que es el concepto escrito, así como está la palabra de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos para agarrar un poquito lo que en esta noche lo que podemos hacer. Y dice, ¿verdad? Primera de Reyes 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra. Fíjate qué cosa, Jehová cumple su palabra, por eso que es el poder que tiene. Dice que ha dicho, porque no, yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Esa es Primera de Reyes 8:20. Primera de Reyes 8:26 dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Fíjate qué cosa. Hay que recordar que por la palabra Dios creó toda la creación por su palabra. Dios creó toda la creación, creó el multiverso. Ya vamos a hablar un día de eso, de multiverso, porque mucha gente no creen que era más un solo universo, pero hay evidencia científica que sí hay variedades de universos cercanos al de nosotros, pero ya son algún tema más profundo que vamos a hablar más adelante. Y con la palabra Dios creó la creación y Dios creó al mismo hombre. O sea que la palabra de Dios tiene tanto poder que da vida. Por eso que la palabra de Dios constantemente tenemos que aplicarnos a nosotros mismos como cristianos y seres espirituales, porque es vida espiritual para todos nosotros y para aquellos que quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dice segunda de Crónicas 10:15. Y no escuchó al rey al pueblo por la que la causa era de Dios, para que para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Fíjate qué cosa, que aquí lo vemos clarito en la palabra de Dios, que lo confirma, de que la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, una palabra a nosotros, tenemos que creerla con nuestro corazón, porque Dios se va a cumplir. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que puede levantar gente de los muertos. Si no lo cree, pues puede buscar en el libro de Mateo, cuando habla de la historia de Lázaro, que Dios lo levantó entre los muertos. Ya estaba hasta podrido y todo Lázaro, que según algunos comentaristas
El Lázaro estaba enterrado en una cueva bajo tierra y el cuerpo hasta salió flotando arriba para que la gente pudiera quitarle las vendas que tenían. Porque cuando una persona en aquel tiempo lo enterraban, lo tenían vendado como si fuera el estilo momia. Y la persona no podía caminar, levantarse por sí mismo. Tenían que gente ayudarlo a hacer eso. Vamos a continuar leyendo así. Dice Lucas 8:11. Dice: esta pues la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Lucas 8:21. Dice: él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire, por eso que Jesús, estamos hablando que Jesús le dijo eso a la gente cuando le preguntaron quién era su familia, quién era la madre de él y esas cosas, y algunos pues lo bendecían por eso, que bendito era por la mujer que le había dado a nacer. Pero para Jesús, las personas que hacían la voluntad de Dios y la palabra de Dios y cumplen su palabra, esas son su familia, sus hermanos y su madre. ¿Por qué? Por el valor que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder tan grande, tenemos que darle ese valor como tal. Dice Lucas 11:28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate que el poder tan grande que tiene la palabra de Dios, que cuando nosotros la escuchamos y la guardamos, somos bendecidos. Y hay que recordar también que la palabra de Dios nos ayuda a enfrentarnos contra los ataques satánicos también. Porque hay que recordar cuando Jesús estaba en los 40 días en el desierto, que salió para afuera, o sea, antes de salir, que ya estaba el cuerpo débil y esas cosas, Satanás vino a tentarlo. Y Dios, él no lo reprendió, simplemente combatió con él con la misma palabra de Dios. Con su misma palabra le dijo: escrito está. Cuando la mandó a que comer pan, convirtiera las piedras en pan, y él le dijo: no, escrito está, que no no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el poder de Dios es tan grande que es la vida de nosotros, mi hermano. Y déjeme decir una cosa. Cuando Dios nos conoce con tantas promesas, porque en la Biblia hay tantas promesas para aquellos que guardan la palabra de Dios, que cuando uno la guarda en sí, en espíritu y en verdad, mi hermano, Dios sabe de antemano lo que vamos a pasar y ya nos prepara. Nos bendice con anticipación para que cuando venga el momento de tribulación estamos listos, y a veces no nos damos ni de cuenta de lo que está pasando. Hasta que pasa, que después nos damos de cuenta que wow, que grave era la situación. En esto, y lo podemos ver en estos instantes, las cosas tremendas que están pasando por ahí. Sin embargo, hay personas, que yo mismo me incluyo ahí, la cual Dios nos bendice, mi hermano, y nos hace que no nos haga falta nada, y que tengamos lo que necesitemos, y está con nosotros siempre, guardándonos, cuidándonos, para que nadie nos haga daño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios tiene un poder tremendo, sobrenatural, inimaginable. Que tanto es así que en el hebreo original dice tener la fe de Dios. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, mi hermano. Eso es lo que está escrito en la Biblia. No oímos la palabra, nuestra fe no va a creer. El poder de Dios no se puede manifestar como tiene que ser a través de su palabra. Ahora, la palabra de Dios dice su misma. La misma Biblia dice que la palabra de Dios no retorna vacía. Mire el poder tan grande que tiene la palabra de Dios, que no retorna vacía. Siempre hace algo. Siempre está dispuesta para edificarle, construir y enseñar cosas que mucha gente no las entiende. Hasta el son de hoy hay personas que todavía están estudiando la Biblia. Y déjenme decirle algo: hasta el día de hoy hay muchos mesiánicos, judíos mesiánicos, que están traduciendo escrituras judías, que a nuestro entender pues muchas personas ha sido traducido mal y hemos entendido mal, y para que nosotros podamos salir de ciertos errores, ellos lo han traducido correctamente para nosotros poder entenderlo y llegar a un paso más allá de lo que tenemos que llegar en este momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, pero también agregándonos más, cada día más, su palabra a nuestro ser, y viviéndola cada día más, y usándola también para aquellos que no la entienden y para aquellos que la necesitan, para que sigan creyendo, confiando en Él y estructurando su carácter cristiano con la palabra de Dios, mi hermano. Porque hay que recordar que sin la palabra de Dios pues no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, mi hermano. La misma Biblia lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y otra cosa que siempre he dicho, le doy la gloria y honra a Dios, de que nada va por encima de Dios y de su palabra.
Es tan importante para Dios su palabra que la cumple, mi hermano. Él la cumple. Cuando los israelitas fueron cautivos en Egipto por 400 años, Dios se lo dijo a Abraham de antemano, lo que iba a pasar a su descendencia. En otras palabras, que no era excusa. Cuando exactamente iba a pasar, ellos también podían a través de la escritura asesorarse más o menos, estar un poquito preparados, pero con todas las cosas eventos que pasaron en ese momento, segurito que hasta a algunos se le pasó. Porque eso nos pasa a todos cuando nos enfocamos en otras cosas que no tenemos que hacer. Se nos pasa lo bien importante que es nosotros meternos y usar la palabra en su poder y cabal para poder enfrentar día con día lo que estamos viviendo. Y si la palabra de Dios nos dice que va a estar con nosotros todos los últimos días, así es. Así que no podemos preocuparnos por las cosas que están pasando en estos tiempos y dejarnos llevar más y más en la palabra de Dios y no permitirle abrirle hueco al enemigo que nos coja, nos amedrente, nos dé depresión, nos tribule, nos amedrente, cuando tenemos una palabra bien poderosa, que lo que nada más tenemos que meterla en ella y creerla y orarla y recitarla todos los días y meditar en ella, en el espíritu, no en la carne, porque en el espíritu que persuadimos, en el espíritu que nosotros podemos elevarnos de una manera más espiritual, a la cual podemos seguir entendiendo las cosas de Dios más profundas y aprendiendo más de ella y a la misma vez enseñarlo a aquellos que no la saben. Y fíjate, tantas cosas que hay, que tenemos disponibles hoy en día, la internet, tenemos sistemas bíblicos computarizados que nos ayudan a profundizarnos más en ella. Pero tenemos que usar la palabra de Dios cuando nos toca, mi hermano, con sabiduría. Por eso hay que pedirle sabiduría al Señor. Yo me acuerdo en una ocasión escuché un predicador que tuvo un accidente y la niña de él, orando por él, reclamó la palabra de Dios sobre él y el espíritu del hombre, del predicador, volvió para atrás hacia él. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la palabra de Dios. El poder que nosotros tenemos en nuestras manos. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una alma tremenda. Por eso que la palabra dice que es como espada de dos filos que quebranta hasta los tuétanos. Porque es poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Un poder sobrenatural. Un poder que va más allá de nuestro entendimiento humano. Y aún más allá de nuestra imaginación humana también. Porque cuando leímos desde Génesis hasta Apocalipsis, las cosas que hay en ella, las cosas que pasaron, que están pasando y pasarán, son cosas tremendas, mi hermano, que solamente un Dios todopoderoso puede hacer. Pero tenemos que creerla, tenemos que vivirla, tenemos que aseñorarnos de ella y admitir que tenemos un Señor todopoderoso que a través de su palabra nos guía, nos instruye y nos prepara para lo que ha de venir, lo que está aconteciendo actualmente. No podemos amedrentarnos, no podemos echarnos para atrás, porque esta palabra es poderosa, que baja más allá encima de todo y nos va a llevar a sobrellevar nuestras vidas de la manera que tenemos que hacerlo por la voluntad de Dios. Vamos a dejar aquí este video. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición. Si tienen algún comentario, denle like, compártalo y escriban el comentario que tiene abajo. Y si no, mándanos un email a nosotros también, que estamos dispuestos a orar por ustedes y a responder sus preguntas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que la paz de Dios Todopoderoso reine sobre sus vidas. Shalom.